del mundo hispano, un esfuerzo colectivo entre estudiantes y colegas que hemos organizado, de estudiantes y colegas de Rutgers, NYU, CUNY, Princeton. Y bueno, voy a presentar a continuación esta mesa llamada Independencia y Sostenibilidad del libro. Voy a presentar entonces a los panelistas y los panelistas que nos acompañan. Con nosotros está Astrid López Méndez, escritora, editora y una de las fundadoras de Ediciones Antílope. En 2020, Alcraña Ediciones publicó su libro Frontera Interior en coedición con la Universidad Autónoma de México. Actualmente, gracias a la beca Jumex para estudios en el extranjero y el Graduate Schools of Art and Science Award de la Universidad de Nueva York, estudia el segundo año del MFA en Escritura Creativa en Español. También está con nosotros Sebastián Martínez Daniel, de Argentina. Es escritor, editor y docente universitario. Publicó las novelas Semana en 2004, Precipitaciones aisladas en 2010 y Dos cefras en 2018, y el relato Apostilla sobre la muerte de la protagonista en 2020. Ha participado de las antologías Buenos Aires, Escala 1 a 1, 1 a 1, Hablar de mí y Golpes, Relatos y Memorias de la Dictadura. Desde 2004 es uno de los responsables de Entropía, una editorial independiente argentina con un catálogo de casi 100 títulos. También ha realizado trabajos como periodista y guionista. Actualmente ejerce la docencia en la carrera de Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes. Daniel Madrid igualmente nos acompaña, es artista visual y director de libros del Pez Espiral, editorial chilena con 11 años de trayectoria y 8 colecciones en las que se incluyen proyectos sobre música chilena, narrativa contemporánea, poemarios inéditos, traducciones, libros experimentales, literatura adolescente y juvenil, reediciones de libros indispensables y una recién iniciada colección de ensayos. Cada una de estas colecciones es liderada por editoras y editores que han demostrado un fuerte compromiso con escritores emergentes y propuestas literarias radicales. Madrid, con una constante preocupación por el diseño, la visualidad y el soporte material, imprime un sello inconfundible en cada publicación, preocupándose constantemente de la identidad y la autonomía visual de cada edición. Y modera la mesa nuestra compañera Carolina Dávila, quien ha sido abogada y activista por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Ha sido. Ahora, en su vida pasada, ahora es autora de libros como Las Catedrales en 2011, Imagen Incompleta en 2018 y Animal Ajena en 2022. Cursa un doctorado en NYU, en donde investiga las relaciones entre lenguaje, deuda y subjetividad. Coedita el fanzine Poesía, Ensayo e Ilustración La Trenza y crea con otros en Contaminación Cruzada, un experimento poético y artístico de intervención urbana. Entonces, así empieza esta mesa de Independencia y Sostenibilidad del libro. Por favor. Bueno, muchas gracias a todos, todas por estar acá. Muchas gracias a ustedes tres por aceptar la invitación. Yo quería comenzar, como hemos comenzado la mayoría de estos paneles, un poco pidiéndoles que nos cuenten sobre cada una de las editoriales, pero antes quería compartir cosas que encontré yo en sus páginas web que me llamaron la atención de cada una de las tres. Y en la página de Pez Espiral dice: somos conscientes de que los libros son, ante todo, espacialidades textuales, que en ellos confluye la imagen, la palabra y la materialidad. Y quiero que volvamos también, porque creo que la materialidad, sobre todo en la edición independiente, está muy relacionada también con la sostenibilidad, ¿no? Y de Antílope dice: hacemos los libros que nos gustaría leer, que ahí yo sentí un eco de ayer cuando Alejandra decía: hacemos libros que nos sobrevivan también, ¿no? Entonces libros donde ponemos mucho, o ponen mucho amor, mucha intención. Y dicen también: la edición es una labor creativa que germina en colectividad.
Y finalmente, en entropía hay una clara referencia al nombre relacionado como con el hacer, y dicen, señala la entropía como una medida de incertidumbre, como una marca de inestabilidad sistémica. Al mismo tiempo, en la página hacer énfasis en que es una causa editorial, que me llamó la atención, causa editorial también como una intencionalidad. Entonces, bueno, quiero que nos cuenten qué y quiénes son Entropía, Pez Espiral y Antílope. ¿Estamos seguros que empiezo yo? No me dejan ni un segundo para empezar, ni me acuerdo porque... bueno, buenas noches, buenas tardes, quién sabe, buen día. Ahora entienden a qué me refiero con incertidumbre, cuando hay inestabilidad. La inestabilidad y la incertidumbre son parte constitutiva del ser nacional en mi país, ¿no? No es necesariamente malo eso, pero bueno, tiene ciertas derivaciones que son muchas veces indeseables. No me quiero adelantar a la siguiente pregunta, que seguramente va a venir por ese sendero, pero la editorial nació casi que al calor de la mayor crisis socioeconómica que la Argentina haya vivido en toda su historia, que fue la crisis de fines del 2001. Luego, si hay oportunidad, me explayaré para decir por qué nació en ese momento, pero era un momento, bueno, una coyuntura en la cual establecer las bases de cualquier proyecto, desde un proyecto comunitario, familiar, personal, editorial, ir a comprar comida al supermercado para hacer el proyecto de la cena de esta noche, cualquier proyecto se transformaba en una suerte de aventura que se desarrollaba en un mapa completamente incierto y completamente escarpado, digamos. Así todo comenzamos y lo hicimos, y nos pareció que la palabra entropía como nominación de ese proyecto editorial o de esa causa editorial que estábamos iniciando daba cuenta de dos cosas. Por un lado, del principio de incertidumbre que viene de los amigos Borja, de todas esas desarrollos de la física cuántica de mediados del siglo XX, que se aplicaba muy bien al desarrollo de nuestra vida cotidiana. Y por otro lado, también nos pareció que la editorial en esos momentos podía venir a darle cauce, no causa, pero cauce, que es algo parecido, a una suerte de energía textual, creativa, literaria, o escritural, me gusta más que literaria, que estaba circulando en Argentina y que también estaba circulando en otros lugares de Latinoamérica, pero en Argentina en ese momento post-crisis, que era muy fuerte, había mucha gente escribiendo y mucha gente con ganas de publicar, y que todavía no encontraba canales de publicación, con canales para dar a conocer la obra que estaba desarrollando. Por eso no me quiero adelantar seguramente a las circunstancias históricas más precisas en las cuales se dio el surgimiento de entropía, pero nos parecía que esa idea de la entropía, de una energía vacante, de una energía que necesita ser canalizada, también era parte de esas piedras basales, esa fundamentación que tenía ese proyecto que estábamos iniciando. Más o menos muy bien. Como el principio de incerteza, vamos a empezar entonces, ¿no? Quiero agradecer primero la invitación a Jeff, a Rosalía. Es muy emocionante poder ver en estos días un montón de personas que están en lo mismo que uno. O sea, todos los días yo llego a mi taller, en la mañana comienzo a solucionar y a buscar cómo lograr el libro, ¿no? Y me doy cuenta que somos muchos los que estamos en exactamente lo mismo. Lo hacemos de distintas maneras. Y entonces eso en primer lugar me emociona demasiado. Las circunstancias extrañas en las que me invitan tienen que ver con la visita de Nora a mi taller. Generalmente yo recibo a mucha gente de distintas universidades y lo que hago es simplemente integrarlo en lo que estoy haciendo ese día. Entonces ese día estamos imprimiendo un libro, estamos editando, se integran y ya comienzan a ver en qué proceso estamos.
y a Nora le tocó que le habláramos de todas las cosas que estábamos haciendo y fue muy bonito. Yo no tenía idea ni quién era, ni de dónde venía, no sabía nada. No sabía. Y simplemente se fue y yo dije, ya debe entrar de la UDP o de la Universidad de Chile. Y resultó que venía acá. Me extienden esta invitación, así que en primer lugar, muchas gracias por eso, porque sí les puedo compartir una manera de ver la editorial que me parece que es un poco distinta, y por muchas razones se ha vuelto distinta en mi experiencia. En primer lugar, porque yo no vengo de la literatura, entonces yo no estudié literatura y no soy un escritor que quiere formar una editorial. Y ese, al parecer, es el primer movimiento que sucede usualmente. Yo estudié teatro, quería ser director de teatro, entonces trabajé mucho tiempo pensando el escenario y en esa estética y cómo el espacio escénico había cuestiones que había que solucionar. Pero por otro lado, yo vengo de familia de imprenteros, entonces mi padre, cuando éramos chicos, nos castigaba cuando peleábamos con mis hermanos y nos ponían a encuadernar. Entonces, estábamos con unos dedos de goma encuadernando facturas, original, copia, original, copia, original, copia, original, hasta que nos cansábamos y ya no íbamos a la casa a jugar a la pelota o a estudiar, lo que sea. Entonces ahí ya se juntan dos cosas que ustedes dicen, es muy loco, un tipo que sabe mucho de imprenta, porque es verdad, cuando me pasaban los libros, corría el libro de Charco, o corría el libro, solamente ahora con Liñatero me sucedió que dije, ¿qué es esto? No lograba saber qué era lo que tenía en mi mano, pero en los demás libros es muy fácil para mí, muy familiar saber, ok, está impreso en offset, con una tinta sólida, fluorescente, en una cartulina duplex, reverso blanco de 350 gramos, y este interior debe tener unos 103 gramos, y así. Es muy fácil para mí, muy familiar. Entonces, en vez de Espiral, lo que yo hago es hablar de literatura, porque la materialidad ya está integrada. Entonces, cuando sucede de pronto que se me da mucho, me dicen, porque me para, me dice, está hablando demasiado. Cuando llega un libro, o uno de mis editores dice, vamos a publicar a esta persona, yo lo leo y lo leo desde un lugar que es muy sensorial, que es muy afectivo. Entonces, me relaciono, digo, por ejemplo, este libro se deshace en mis manos. Como que, es pesado, o este libro me asustó demasiado. O, no sé, me pasan esas cosas. Y desde ahí aparece una visualidad, y el libro comienza a tener una forma, un tamaño, si es un libro muy egocéntrico, si es un libro que se esconde, si es un libro que tiene una letra muy pequeña y se tiene que leer con lupa porque se llama letra chica, le contaba a la colega en la tarde. Todos esos libros me ha tocado publicar. Ya es realmente fascinante porque es como tener una juguetería de papel. Hola, pues buenas tardes también. Muchas gracias por estar acá, por la invitación. Me gusta mucho como esta comunidad en torno al libro que se forma y que se va formando en esta zona de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, porque me ha tocado platicar con muchos, ¿no?, de los que están acá y como extender esos vínculos, digamos, un poco con esta sensación justo que dice Daniel, ¿no?, como de sentir que empiezas a tener aquí familia, casa y problemas también, ¿no? Entonces, un poco como empezar y también como encontrar formas de resolverlos, ¿no? Así que muchas gracias por estar acá y por la invitación. Y bueno, creo que me encantó el orden, porque voy a tocar creo que un poco de la incertidumbre, de la materialidad, ¿no? Un poco porque también esa línea de antílope que ponías, claro, llevamos como yo creo que unos 2 años diciendo como ya hay que quitarla porque como que ya estamos en otra cosa quizá, y ahora esa línea nos da como, siempre decimos como hoy otra vez nos dijeron que hacemos libros que nos gustaría leer, ¿no? Y más allá de que como que por supuesto tiene sentido, pero lo pensábamos porque se ha ido modificando como la labor editorial, ¿no? Y
las incertidumbres que teníamos al principio, ¿no? De como, sí, claro, tenemos este sueño de hacer estos libros y de publicarlos y de ver libros que no estaban como en el mundo, pues se ha traducido a otros problemas, ¿no? Entonces ahora, ¿de qué manera podemos hacer que se sigan publicando, que sigan circulando? ¿De qué manera circulan, no? Entonces, creo que por eso lo digo, ¿no? Suena como no, ya no, por favor no lo vuelvan a decir, no, por favor, basta, no, pero más bien porque también me sirve para eso, ¿no? Como para repensar un poco como el lugar en el que está Antílope, en el que estaba, ¿no? Como en ese lugar. Y, por supuesto, paso a lo de la materialidad, porque en Antílope somos 5, somos 4 editoras y un editor. Y los 5 tenemos como igual, venimos de mundos muy distintos. Por entonces, me acuerdo que cuando nos juntamos la primera vez para ver si iba a funcionar nuestra relación, nos juntamos en un restaurante y alguien dijo, bueno, el editor obviamente, dijo como, a ver, pero vamos a ver ¿qué es lo que cada quien concibe como un libro? Porque pues sí, o sea, hay que establecer eso primero, ¿no? Y entonces, pues sí, mis otras colegas editoras se echaron como, wow, unas cosas demasiado complejas y de mucha inspiración que yo decía, wow, no, pues me dejaron muy difícil esta tarea. Y al final, más bien, justo yo les decía, es que para mí un libro existe o no existe, ¿no? O sea, como que justo por... Sí, exacto. Me puse muy materialista, muy existencial y los que no todo. existen son los mejores. Exacto. Básicamente. Entonces, justo eso, ¿no? Que también me había tocado como entrarle al mundo editorial en mis tempranos 20s, entonces había sido como trabajar en editoriales independientes y aprender de todo, como buena editorial independiente hacía de todo, y entonces también, ¿no? Como esa concepción del libro como algo que puedo tocar o no puedo tocar, ¿no? Que algo que puede existir en el mundo o no puede existir. Y creo que como bajo esa mirada hasta todas las demás, un poco también como la labor del editor independiente, un poco más idealizando el libro, imaginando cosas, no sé, son parte, me parece, como por lo menos de Antílope. Y eso, como que van entrelazadas, ¿no? Esas labores. Bueno, yo quería seguir la conversación entrando como en el tema de la sostenibilidad y también en relación con la independencia, ¿no? Creo que la pregunta por la sostenibilidad puede ser muy distinta para una editorial independiente, ¿no? Asumir que no quieren ser sostenibles y quieren sacar un libro cada tanto, o asumir que la sostenibilidad, bueno, distintas estrategias de sostenibilidad. Entonces la pregunta va hacia allá, ¿cómo se piensa en la independencia de la mano con la sostenibilidad, con estrategias de sostenibilidad, alianzas, ¿cuál es esa relación? Qué fácil es la vida. El argentino primero. Orden alfabético. Bueno, a ver, un par de cuestiones. Referías específicamente al tema de la sostenibilidad. Quizá tenga sentido ahora, en unos segundos, comenzar a hablar de cuál es el panorama en el que se desarrolla la vida editorial de Tolkien. Pero como introducción, tal vez, lo primero que habría que decir, nosotros tenemos ya casi 20 años, el año que viene cumplimos 20 años. Y quizá lo primero que me gustaría como establecer es que a lo largo de estos 20 años fuimos acercándonos cada vez más a un modelo de sostenibilidad que tuviese que ver con la escala de producción y de energía, digamos, que se le puede dedicar al proyecto editorial. Por decirlo de alguna manera, resolvimos en algún momento que el proyecto de la editorial tenía que ser sostenible en su ritmo humano, digamos, que no
no tenía sentido que cada uno de nosotros dedicase 12 horas laborales por día a tratar de mantener esa editorial y hacerla súper rentable, sino que tenía sentido disfrutar el trabajo editorial, intentar que dejase algo pecuniariamente hablando, pero no transformarla a fuerza de... no transformarla en un negocio hiperrentable sostenido sobre la salud psíquica y física de sus integrantes, que somos 4, por cierto. Pensé que íbamos a hablar hablando de la historia, entonces me reservaba datos para eso, pero somos 4 los y las editores y editoras de la editorial. Muy brevemente relato la historia, la genealogía de la editorial. Como les decía, fue inmediatamente después de la crisis del 2001, Valeria Castro, mi socia, se nos acercó a su hermano, que es Gonzalo Castro, y a mí, y nos pidió leer las novelas que nosotros teníamos inéditas. Y después de haberlas leído nos propuso editarlas y nosotros estábamos felices porque teníamos una editora de golpe, alguien que estaba dispuesto a ponerse a trabajar y a poner nuestros libros y nuestras novelas en circulación. Pero pasaron los meses y no teníamos más novedades, hasta que un día nos convoca y nos dice: ya averigüé todo para echar a andar una editorial, que todo lo que necesitamos, que en ese momento era un poquito más complejo de lo que es ahora. Ahora hay una serie de soluciones tecnológicas que en el año 2004 no existían. Y nos invitó a ser parte del proyecto, ya no como autores, sino también como editores. Se lo contaba a Carolina hoy en el viaje. Nosotros dijimos, o yo por lo menos, dije, bueno, sí, puedo ser un par de años editor. Y ese par de años ya son 20. Los peores 20 años de mi vida. Me están haciendo replantear las cosas. Pero bueno, fue un camino, como se imaginan, extenso y plagado de distintas circunstancias, de momentos un poco más de mayor fluidez y momentos de mayor hostilidad, en general del entorno social, del entorno económico, y a veces también de las historias personales de cada uno de los integrantes y cada una de los integrantes de la editorial. Pero llegado a un punto, creo que nosotros tuvimos que tomar cierta decisión, llegado a un punto del desarrollo de la vida de Entropía, que yo ubicaría ya cuando ya teníamos 7 años, 8 años de existencia, donde debíamos tomar una decisión: o bien nos empezábamos a dedicar tiempo completo y a destajo a tratar de que esa editorial fuese, no sé, de exportar a España, exportar a México, comenzar a hacer proyectos paralelos, abrir sellos, un segundo sello que hiciera otra cosa, pero tratar de crecer, de hacer una expansión y colocarla en un lugar central y demandante de nuestras vidas, o decir, hagámosla al ritmo que podamos y que cada uno siga además con sus proyectos personales, que en mi caso tiene que ver con la escritura, que luego también empezó a tener que ver con la docencia, y resolvimos esto último, de modo que hay como un primer mojón, un primer hito dentro de la idea de sostenibilidad que tiene la editorial para cada uno de sus integrantes, que es que no puede transformarse en una carga. Por supuesto que hay que hacer obligaciones, por supuesto que hay que levantar cajas y por supuesto que tengo una hernia lumbar como cualquier editor que se precie, tengo problemas de columna hoy con quién hablábamos de que había que hacer con él, con Beatriz, decíamos, el próximo coloquio tiene que ser editoriales independientes y quiropraxia. Porque esencialmente lo que más hacemos los editores es cargar cajas. Y llenar Excel. Por supuesto que hay un montón de cosas que son aburridas y que hay que hacerlas porque si no la editorial no funcionaría, pero resolvimos que la editorial era eso, un poco lo planteabas vos en la pregunta inicial, esto de, bueno, queremos ser una editorial expansiva, iba a decir imperialista, pero esto estoy condicionado por las circunstancias. Una editorial que creciese y creciese y creciese e impusiese una serie
de reglas sobre nuestro tiene otras cosas y tiene una hija de 3 años, otro de 15. Entonces, ¿qué prefiero entonces? ¿Estar 2 o 3 horas por día para la editorial y después jugar con mi hija? ¿O prefiero estar 8 horas frente a la computadora? Entonces, hubo una serie de decisiones personales que fueron condicionando la sostenibilidad justamente del proyecto. Y resolvimos que somos, ayer escuchaba, no está Diego de Sexto Piso, ¿no? Pero escuchaba los números que decían, nosotros llegamos a editar 47 libros en un año, decía Diego ayer. ¿No? A mí se me dislocó la mandíbula cuando escuché eso. El máximo que ha editado Entropía en un año fueron 9 libros y estábamos agotados, digamos, era como... Entonces somos una editorial que como pareciera que tenemos un catálogo grande, pero simplemente porque somos viejos. En 20 años hicimos 100 libros, el promedio ya ven que no es mucho, digamos, es de 5 libros por año. Hubo años más productivos, años menos productivos, pero es una editorial que trata de amoldar su productividad a las necesidades personales de sus integrantes. Por supuesto que esto, seamos claros, esto un poco Alfonso mencionaba algo vinculado con esto en su charla, digamos. Por supuesto, tener una editorial que solo publica 5, 6, 7 libros por año también reduce a veces las posibilidades de rentabilidad, de modo que yo tengo que salir a buscarme el pan también en otro sitio porque la editorial me da apenas un poco de lo que yo necesito para vivir, de modo que, bueno, he tenido muchos trabajos, algunos más o menos innobles. El actual es la docencia universitaria, no la voy a calificar. Pero es un proyecto Entropía que le da espacio a que cada uno de los y las integrantes del proyecto pueda desarrollar cada uno sus propias inquietudes por fuera del campo editorial. Ya creo que vos andás diciéndome, ya está bien lo que... ¿A quién le pasó el micrófono? Sí, pues esto justo que dice Sebastián resuena un montón. Ya la tengo fácil, como dice Sebastián ahora mismo. Voy a agarrar varias ideas de lo que acaba de decir Sebastián para desarrollar un poco más. Perfecto. Por un lado, como con esta parte de considerar la editorial como parte justo de las personas que la integran, porque para Antílope es justamente de esa manera, ¿no? También, es decir, se combinan nuestras actividades por fuera, la escritura, dar clases, tomar clases, escribir, ¿no? Como muchas de las, como de esas actividades están entrelazadas, y por supuesto la edición es también un camino que nos lleva y nos trae como a esas otras actividades, ¿no? Y un poco pensaba precisamente como cuando nos va bien publicamos cada quien, digamos cada editor en Antílope un libro por año, entonces cuando nos va bien son 5 libros, y es también agotador, tremendamente agotador. Y un poco como que estamos en ese ritmo nosotros, más bien como de estamos tratando de encontrar ese ritmo también en el que sentimos ese trabajo con los autores, ¿no? Que estamos como interactuando un poco entre platicar, conversar, ver si se puede armar un libro, darle tiempo a ese libro. Ahora mismo, por ejemplo, platicábamos de una autora argentina que va a salir en Antílope próximamente, que se llama Valeria Tentoni, y nuestra primera conversación fue en 2020, ¿no? Entonces, un poco como ir tomando esos ritmos como parte del proceso editorial, sin llevar ningún tipo de prisa, un poco también, obviamente, pandemia, etcétera, etcétera, todas las cosas que ocurren y que avasallan todo sin decirlo más, pero que también estamos acostumbrados más bien a eso, ¿no? Como a que se va a modificar cualquier cosa, a que vamos a tener que quizá detener un libro por un tiempo y después seguir con otro y quizá regresar después a ese libro. Entonces creo que ese ritmo ha permitido también hasta ahora 8 años en Antílope, y como para ir pensando un poco más también esa pregunta que decía, bueno, más bien ese cuestionamiento que decía Sebastián sobre crecer, no crecer,
aumentar el ritmo, no hacerlo, buscar otras opciones, salir de México y más bien salimos para encontrar trabajo también. Entonces, pero para seguir justamente trabajando, ¿no? Y para seguir nutriendo el catálogo. Y un poco también pienso que, y quizá en esto platicaremos un poco más, pero justo creo que algo que tiene mucho que ver también es cómo funciona la distribución en cada uno de nuestros países, para saber de antemano que hay batallas que ni siquiera hay que darse, ¿no? Hace ratito que escuchaba justo a Jorge, decía, claro, es que yo tengo que ir con Jorge a aprender a hacer papel, me queda claro. Ahora que, bueno, si es que me... Perdón, Javier, ya. Estoy además cambiando nombres. Con Javier, obviamente, a aprender a hacer papel, si es que me quiere enseñar en algún momento después de confundir su nombre. Jorge también. Quizá. Ojalá, para no sentirme tan mal en este momento. Pero sí, entonces como necesidades que están ahí, ¿no? Y que en realidad son mucho más apremiantes como en distintos momentos de las facetas del proceso de edición, y que también tienen que ver mucho con, insisto, con esa circulación, ¿no? Que hasta dónde quieres llevar los libros, a cambio de qué, no solamente el trabajo como editores, no solamente cargar cajas, sino también el hecho de que quizá no regrese el dinero nunca, quizá, no sé, como estar dispuestos a en qué punto llegan los libros, pero el dinero nunca regresa. Todo nuestro dinero va hacia allá. Entonces, mi gran cuestionamiento, y por eso existe Pedro Espiral, es entender cuánto es lo que ellos inflan el valor, hasta dónde pueden llegar elevándonos el valor. Y nosotros no nos cuestionamos eso porque no sabemos nada de valor. Sabemos mucho de diseño y muchas veces los diseñadores nos engolosinamos con algunas cosas interesantes, rimbombantes, y perforaciones, y relieves, etc. Y son carísimos. En cada uno de los países, hemos escuchado a Cuba, hemos escuchado a Puerto Rico, es distinto en Argentina también. Son IVAs distintos, ustedes tienen el IVA liberado, ustedes tienen que hacer, nosotros tenemos un 19%. Entonces yo cuando me preguntaba qué es lo que le puedo decir a ustedes, a mis colegas, es aprender más sobre imprenta para no pagar más de lo que debemos. Yo no imprimo todo yo. Todas las colecciones que yo tengo, es el libro el que aparece, la materialidad aparece, y ahí yo me doy cuenta dónde tengo que imprimir. Por ejemplo, si aparece un libro de música, que es de una banda, que se yo ahora hace poco hice de la banda Criminal, que es una banda metal importante en Chile, telonera de Metallica, unos chacones así, nos juntamos, y yo no escucho esa música, entonces todo el día estoy diseñando, escuchando esa música, y me doy cuenta que ese libro sí tiene que ser impreso en un tren de 4 colores, más barniz, y tengo que pagar mucho dinero porque necesito que la fotografía quede realmente impecable, como un book tour de Paul McCartney. Entonces pienso el libro hacia ese lugar, pero si tengo que hacer un libro objeto, una colección de poesía visual, que es de este tamaño, que se llama Café Café, de Ramsar Villán, y que se puede perder en la mesa de café entre medio de la taza, se me ocurre hacer, como dice, una caja de cerillo, de fósforo. Cuando lo abres el libro está ahí. Ese libro lo puedo hacer yo en mi taller, el de Criminal no, pertenece a una colección distinta. Yo como editor estoy pensando en 2 libros que son diferentes. Sigo. Cuando los veo a ustedes como editoriales distintas, es como si en mi editorial tuviera varias editoriales. Eso es como la sensación que a mí me da. Que cada colección fuera una editorial distinta. O sea, yo me puedo dedicar toda mi vida a hacer libros de literatura infantil juvenil. Solamente eso. Pero como estoy loco, quiero además hacer poesía y además hacer narrativa. Además. Entonces, la estructura de la empresa es un editor o editora por colección, que es mi jefa y mi jefe, que me dice lo que quiere proyectar durante el año,
Y yo soy el que lo tomo, lo leo y veo cómo va a existir eso, cómo lo voy a mover materialmente. Descubrí en la pandemia que en una máquina que yo tengo offset, por eso me llamaba la atención el leñatero que decía, esto no es offset. Yo decía, el leñatero me va a matar porque yo lo único que sé es de offset. O sea, yo tenía 15 años y cuando hice mi fiesta de 15 tenía 10.000 invitaciones. No podía hacer solo 50. Con la máquina imprime, ya el resto a la basura. Era una locura. Era geógrafo. Claro, o sea, de reciclaje, no sé nada de reciclaje. Y me sucedía también, después como artista visual, cuando estaba con colegas que hacían fanzine, y a mí los fanzines no me quedaban bien, porque no sabía cómo ocupar una impresora de tóner, no sabía usarla, porque sabía mucho en Object, sabía cómo caían las tintas sobre qué tintas puede hacer que una tinta se vaya hacia atrás cuando lo imprimes primero, por ejemplo. Imprime una tinta, después otra, y la primera no cae sobre la segunda, pasa al revés. Se seca por oxidación. Todas esas cuestiones yo las sabía desde chico. Entonces, en fin, siguiendo por las ramas, sostenibilidad. Lo que yo hice fue, en pandemia, darme cuenta que podía imprimir las tapas de mis libros yo, en Epson. Mi bodegaje son tapas, no son libros. Si ustedes van a mi taller, yo tengo muchas tapas de todos los libros. Cuando conozco talleres de algunos colegas, veo que tienen libros por todos lados, que no saben si van a vender o no. Yo sé que los libros que se arman son los libros que se van a vender, o los libros que tienen demanda. Entonces, mirando las remas de tapa, puedo ver cuál es la que le va mejor que otro, cuáles tienen en un colegio, por ejemplo, o cuáles están siendo muy pedidos en librería, y cuáles no. También puedo elegir cuáles de esos libros se pueden regalar, por ejemplo, en un lanzamiento. También lo hemos hecho. Hacemos una fiesta. Bueno, los lanzamientos también no es menor. Tengo muchas cosas que contar, es una locura. Los lanzamientos para mí son muy, muy importantes. Como vengo del lado escénico, me interesa mucho que los libros se celebren, que suceda, que se hagan lanzamientos, que se hagan fiestas, que se hagan lecturas, que se junten. Hacemos las lecturas espirales cada cierto tiempo. Ahora cuando vuelvo a Chile tengo una y luego me voy a la FIL de Argentina. Entonces sí, yo creo que la tapa en offset y el interior en digital es una cuestión que ha hecho para mí bajar los precios mucho y que no tenga ningún tipo de competencia en el mercado. O sea, lo que yo gasto por hacer un libro es una cuestión incomparable, ¿cachai? Porque sé perfectamente lo que vale ese taco del libro, ¿cachai? Y es distinto a lo que paga un colega que le da el dinero a una imprenta X. Eso es lo que yo puedo descubrir. Bien, yo tengo dos preguntas y no sé si tenga tiempo para las dos, pero de lo que he oído les voy a preguntar por circulación social, que yo creo que es algo que a mí me interesa que ustedes también lo han dicho, porque yo creo que también la sostenibilidad, si uno la piensa como en todo el proceso editorial, tiene que ver también en que lo que hablábamos ayer, muchas editoriales independientes se preocupan por este acompañamiento del autor o la autora, de hasta dónde llega el libro, cómo quieren ponerlo, con quién hacen alianzas para llegar en la distribución. Entonces, por ese lado, me gustaría como que nos contaran cuáles son esas estrategias de circulación social, a dónde quieren que lleguen los libros, cómo eso es sostenible o cómo lo logran dentro de las posibilidades. La otra pregunta la voy a decir porque a lo mejor la pueden unir, y era en contexto específico, ¿no? Cada editorial está en un país que, a mí, pues, que hablábamos, tiene unas condiciones muy particulares para la producción de los libros. En Chile, exacto, un IVA del 19%, que es pues, altísimo. En Argentina, ya lo decías tú, bueno, las crisis y la inestabilidad, digamos, permanente, la inflación en este momento. Y en México hablábamos también de los recortes presupuestales para la cultura. Entonces, bueno, en esos escenarios también, ¿cómo? Si lo pueden atar también a estrategias de circulación social, mejor dicho, respondan la que quieran, como quieran. Te vi.
No quise esta vez darte ese tema. Muy bien. Pues creo que justo un poquito con la respuesta anterior, pero creo que es para Antílope ha sido muy importante hacer comunidad, digamos, con lectores, es decir, saber qué es lo que están buscando, qué es lo que están, digamos, de qué manera podemos tejer vínculos con ellos, con ellas, y sobre todo mantener ese vínculo, ¿no? Creo que ha sido muy importante, sobre todo con eso que dices de los recortes presupuestales, también darnos cuenta de que en realidad fue casi que algo que nos benefició un poco los recortes presupuestales, porque nos hizo pensar de maneras distintas en la comunidad lectora y sobre todo en cómo ampliar esos vínculos, ¿no? Entonces, en el caso de Antílope tenemos ahora una estructura que es un poco, hacemos distintas preventas de libros, que lo que hacen es justo darnos cuenta de cuántos libros se pueden vender, un poco como decía justo Daniel, pero también para atender lo que más cuesta, que es precisamente la imprenta, ¿no? Entonces, esa parte, una vez que se cubre el costo de imprenta, se puede precisamente pues eso, imprimir, vender por distintos medios. Platicaba justo con Alfonso el otro día sobre cómo ha sido muy importante para Antílope ya definitivamente decir no, un poco con lo que comentaba Javier hace ratito, ¿no? Tanto Amazon como el gobierno deciden, digamos, bueno, sí, pero me tienes que vender el libro con el 70 o 80% de descuento. Entonces, es irreal. Eso no puede sostenerse, digamos, de manera, pues sí, sistemática con cada libro, pues, o sea, puede hacerse, pero ya llega un momento donde no tienes dinero para producir libros, ¿no? Entonces, bajo esa idea, en Antílope hemos ido tomando decisiones poco a poco, mucho más hacia el lado de definitivamente no vender en Amazon, no vender en cadenas de libros grandes en México, no hacer tratos con gobierno que pide ese tipo de porcentaje, y más bien concentrarnos en ampliar nuestras relaciones con librerías independientes, aunque sean muy poquitas a nivel nacional, pero hacer como un trabajo mucho más intenso con cada una de ellas, visitarlas, estar al pendiente, estar en contacto con los libreros, mantener ese vínculo directo, digamos. Sin, por supuesto, sin olvidar que son parte del ecosistema también, ¿no? Es decir, no fomentando también esa venta directa de parte nuestra, pero sin olvidar que son parte, obviamente, del ecosistema, ¿no? Las librerías y los libreros y las bibliotecas y los clubes de libro, que también son muy importantes y que en la pandemia tuvieron un crecimiento altísimo. Entonces, esas redes, ir identificando esas redes para nosotros ha sido fundamental. Voy a pasar estos dos de Antílope y también los dos son en colaboración. En algún momento voy Una pregunta de colaboración. Sí, Panorama local. y voy a pasar este también. Eso fue muy divertido. Sí. Ajá, pero si quieres. Sí. Qué bueno. Ese tipo de cosas hacemos mucho. Son como juguetes de papel. En ese caso, en Chile hubo una colusión entre las empresas de pollo. Entonces, hicimos esa tarjeta con un poema de Enrique Wilder, hicimos esa tarjeta para poder comprar pollo. Y atrás aparece un poema que habla sobre Aristía y la otra empresa de pollo. Son juegos, ¿no? Cosas que regalamos. Entonces, me dijiste colaboraciones. De Chile y Argentina. De Chile. Dos horas. Panorama local. Mira, el sistema editorial en Chile, yo te diría que ha crecido harto un montón. Hace 10 años atrás
las cosas que existen hoy no existen. O sea, ya no hemos logrado juntos muchas cosas. Existen ferias que ya llevan muchos años de tradición, existen muchas editoriales que comenzaron como buenas ideas y que ahora son tremendas editoriales. Yo creo que ustedes las conocen, hay muchos aspectos que de aquí que me han comentado sobre editoriales chilenas, y sí, todas esas comenzamos igual, sin saber nada. Una cosa que se ha repetido antes entre nosotros, como partí sin saber lo que estaba haciendo. Sí, eso no está, uno no sabe realmente lo que está haciendo ni por qué lo está haciendo. Yo le decía a Jeff ayer, a mí me gusta ese espíritu, de no saber lo que estoy haciendo, y por qué lo estoy haciendo hasta el día de hoy. Si es que vale la pena levantar este libro o no, si es que vamos a poner el esfuerzo en hacerlo o no. Eso. En cuanto a las alianzas, mira, yo en Pez Espiral he estado muchos años trabajando como encerrado. Esa es la sensación que me da, que estamos encerrados haciendo cosas. Y los libros van saliendo gracias a una alianza que tenemos con una distribuidora, pero la distribuidora fue tan chica como éramos nosotros cuando comenzamos. Entonces ahora es tan grande como somos nosotros. Entonces, cuando se acerca Big Sur y nos ofrece, y nosotros queremos distribuirlo, a mí me sucede que no me interesa porque me encanta ver crecer la editorial que estuvo al lado mío, que era tan chica como nosotros cuando éramos chicos. Entonces siento que esa energía no la podemos cambiar. Yo creo que Pez Espiral va a crecer mucho, salvo que me dé un infarto cerebrovascular y muera, en cuyo caso los libros se redistribuirían rápidamente. O sea, con eso le estoy diciendo que ni siquiera los libros o la editorial me necesitan. Entonces la razón por la que uno esté aquí haciendo este trabajo tiene que ser distinto. Nosotros somos agentes que tenemos que hacer las cosas distintas porque los libros ni siquiera nos necesitan. Cualquiera de los libros de ustedes va a pasar a la librería, a la editorial de al lado si ustedes no están. Eso es así. Quizás es un poco romántico de mi parte, pero a mí me gustan los sistemas pequeños. Tengo un conflicto con las transnacionales, tengo un conflicto con todo lo que sea mercado gigante. Siento que nosotros podemos hacer la batalla, podemos dar una batalla creativa. Siento que las soluciones creativas que nosotros podemos dar en los libros es única. Y ninguna editorial internacional podría llegar siquiera a hacer lo que hace Leñatero o lo que hace cualquier otra editorial de las que están acá, que son de una belleza única. Tengo una autora, por ejemplo, que voy a publicar este año, que su libro anterior salió en Alfaguara. Pero su libro salió en Alfaguara en la mitad del estallido social chileno. Y su libro no tiene nada que ver con ese chip. Yo me agarro la cabeza y digo, ¿pero por qué? O sea, ese libro aparece en el mercado, no está situado. Entonces la capacidad que nosotros tenemos como editorial de poder dialogar con lo que está pasando en el país. Si Chile se está muriendo en ese momento, sale un libro sobre el estallido social. Me han ganas de mostrarle libros, una cosa así de loco. Levantamos un libro que está hecho solo con consignas del estallido social. Un poeta me muestra y me dice, yo he escrito todas las consignas que están aquí, tengo un cuaderno con cosas que han sido escritas por la gente. Nosotros pensamos, bueno, la memoria, esta es la manera de operar que tengo cuando soy editor. Yo decía, la memoria visual de las consignas del estallido social está en nuestro celular. Todos nosotros alguna vez le hemos tomado una foto a una consigna. Todo el mundo, ese libro ya existe. No tenemos que hacer libros de fotos, existen otros libros de fotos del estallido social. Yo sentía que ese no era el libro. Y de repente hay una consigna que me hace sentido que decía, el lenguaje es un arma de largo alcance. El lenguaje es un arma de largo alcance. Y ahí me cae la idea de que si yo separo por una coma cada una de las consignas, armo una prosa poética escrita por todos. Entonces, armo ese libro. No tiene nombre de autor, no tiene logo editorial, no tiene reseña. Es un artefacto y sale. Es la mitad del estallido social. A mí me parece que eso es lo que tenemos que hacer. O sea, esa es la razón por la que tenemos que hacer.
Y así cada uno de los libros que me ha tocado ver, pasar por Espiral, tienen esta historia, hay una historia que se puede contar. Eso. A mí me gusta mucho. ¿Y qué más? Bueno, sobre alianza, claro, está una pregunta que pasó ayer también, lo de los e-books. ¿Cómo yo trabajo en libros? ¿Qué es el libro que no? Yo decía, no quiero hacer ebook porque lo mío es la materialidad. Y lo que sucede es que las editoriales a veces crecen por fuerza de los autores. Son los autores los que crecen y comienzan a hacer pedidos en otros lados. Y también se publicó en las afueras de España, pero no porque yo haya buscado, oye, te tengo un libro súper bueno. Yo no sé hacer eso. Pero cuando sucede, es un motivo de celebración. ¡Wow! ¡Qué loco! Vamos a estar en España. Entonces, esa capacidad como de inocencia, la otra vez hablábamos de la inocencia. Eso tenemos, pero... bueno, entonces hice una alianza con Bookmate. Con Bookmate para levantar algunos libros, porque Bookmate estaba interesado en la Camila Valenzuela León, que es una autora de nosotros, y que se había ganado el Barco Vapor publicando en una transnacional. Entonces el libro siguiente, no sé qué ellos querían todo eso, y la Camila me decía, quiero estar. Y bueno, hagámoslo, pero quiero estar, yo no lo habría hecho. Pero te das cuenta que empieza a crecer. Entonces ahorita puedo decir que tengo una alianza con Bookmate. Las colecciones de Espiral son peces. La colección de narrativa es pez dorado, la de poesía es pez espada, la de reediciones es pez martillo, mantarraya poesía experimental, pez joya, lig, pez globo, pez babel y carnada. Y yo de dramaturgia y ebook. Los ebooks son como los libros que ya los saco y que se regalan, entonces se liberan y se transforman en ebook gratuito. Y como ese, por ejemplo, que se hizo en el contexto del estallido social, y son escrituras de distintas mujeres que hablan sobre pensar una constitución feminista. Obviamente este es un libro moderado por mujeres, editado por mujeres, y ahí yo lo único que hice fue diseñar lo que me pidieron. Muchas personas que estuvieron en este libro terminaron estando en la Asamblea Constituyente y participando en el primer proceso. La cuestión también es muy linda. Yo no pondría esto todo el rato. No es el feminismo que vengo a hablar. Sí. Pero eso les puedo contar. Bueno, es muy entretenido en realidad. Ahí después comenzamos más, si me tenían preguntas. Bueno, voy a tratar de responder sintética y temáticamente las preguntas sobre el tema del panorama local para después ver si me queda tiempo de decir algo más que me parece más fértil. En Argentina, como en otros países que estamos representados aquí en las distintas editoriales, el 40% de los libros que se venden, o sea, de cada 10 libros que se venden, 4 pertenecen a los grupos multinacionales, ¿no? O a Planeta o a los restantes 6 libros que se venden, de los 10 esos que vendió la librería, pertenecen a alguna de las, se estima, 150 editoriales independientes que existen en la Argentina. O sea, la cantidad de editoriales que han surgido, cuando nosotros arrancamos en 2004 había 15. Hoy hay alrededor de 150 editoriales independientes en la Argentina, lo cual también habla de que la denominación editorial independiente es muy amplia y engloba muchas modalidades de producción y de circulación de libros, digamos, ¿no? Hoy se mencionó Luisa Cartonera aquí, o Oficina Perambulante, que es otra de fabricación de libros artesanal, o bueno, en fin, desde esas hasta las pequeñas, hasta las medianas, hasta las independientes ya más grandes, que cuentan con capitales de consideración, no es nuestro caso, pero con capitales como de consideración, hay muchas que quedan englobadas bajo el mismo paraguas. Se imaginarán entonces que es una porción relativamente pequeña para repartir entre tantos actores, aún así persistimos todos y todas los que estamos allí en seguir sacando libros a la palestra y a ponerlos en circulación para que los lectores puedan sumergirse en ellos.
Pero uno diría que ese es un panorama un poco negativo. Por otro lado, para levantar un poco el ánimo, uno podría decir, bueno, pero Buenos Aires es, según, yo leí 2 rankings, en uno de esos rankings Buenos Aires aparece como la 3ª ciudad con más librerías por habitante del mundo, en el otro está directamente primera. Estamos ahí, está Melbourne, Buenos Aires, Madrid, Lisboa, alguna de todas esas es la que más librerías tiene por habitante, y en ese momento es, si hay tantas librerías debe ser porque hay muchos lectores. No es tan así, pero bueno, digamos que es un aliciente, es decir, bueno, existe como todo un conglomerado de posibles circulaciones dentro, al menos de las grandes ciudades argentinas, ¿no? De Buenos Aires, Rosario, La Plata, Mendoza, Córdoba, quizá no necesariamente de todo el territorio argentino, pero sí de los grandes centros urbanos. Bajamos el optimismo un segundo, ¿no? Veníamos como mal, después nos pusimos bien, ahora vamos a lo malo de nuevo. Decimos que la política estatal suele ser bastante errática con respecto a la producción. Hay cosas que, como mencionaba Daniel, hay cosas políticas estatales que se han mantenido, como que el libro argentino esté exento del impuesto al valor agregado, lo cual sin dudas beneficia la producción de libros. Pero por otro lado, las compras, a diferencia de lo que ocurre o ocurría quizá en México, o lo que ocurría creo que en España hasta hace unos años, donde el Estado tenía una política activa de compra de libros, digamos, en Argentina eso es absolutamente marginal y además fluctuante. Depende de quién esté a cargo del asunto. Hay momentos donde hay muchas compras y hay momentos donde las compras son nulas directamente. Levantamos un poco el ánimo de nuevo en esta sinusoide o esta bipolaridad editorial que nos aqueja, y decimos, bueno, pero lo que ha tenido Argentina, una de las pocas cosas de las cuales Argentina puede enorgullecerse, es que ha tenido una sólida y consistente educación pública a lo largo de los últimos 100 años. Es decir, tiene un sistema educativo, además de sanitario también, ¿no? pero tiene un sólido sistema de educación pública de buen nivel, en todos los niveles, desde el inicial, desde el jardín de infantes o el kinder, hasta los estudios de posgrado, digamos. Gratuita, pública y de acceso a cualquiera que resida en el país. Eso, por supuesto, forma cierta masa crítica de lectores potenciales a los cuales uno puede apuntar cuando decide montar una editorial independiente. Ustedes dirán, qué suerte, pero no, volvamos para abajo. También en Argentina lo que existe, y es una catástrofe, y está vinculado con una cosa que decía Daniel, es al hecho de que las imprentas tienen márgenes de ganancias importantes. En Argentina la producción de papel está cartelizada y solo 2 empresas que producen papel, una de ellas es un gran grupo económico que es el Grupo Clarín y el otro es Celulosa. Con lo cual los precios están cartelizados y suben cualquier cosa que ocurra, provoca una suba de papel. O sea, hay mosquitos, sube el papel, hace frío, sube el papel, etc. De modo que eso hace muy difícil la producción en los términos industriales y antiecológicos en los que se producen los libros, que no es el caso de Javier, que hace su propio papel, digamos. Pero para aquellos que recurren a las grandes papeleras que deforestan, además de estafarnos, deforestan el planeta, sí nos cuesta muchísimo acceder. Pero para cerrar con una nota ligeramente más o menos fatalista, digamos que lo que existe en Argentina, o por lo menos en los centros urbanos de la Argentina, es una minoría intensa, diría, de lectores. O sea, no sé si son tantos los lectores, pero los que son lectores leen mucho. O sea, los lectores argentinos que leen mucho, leen 50 libros por año, leen 60 libros por año. Es decir, no son muchos, pero compran muchos libros. Esos pocos que leen mucho. Hay un síntoma claro de esto, que existen 2 grandes ferias, si se quiere, del libro en Buenos Aires. Una es la feria tradicional, que se llama Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Es ridículo, porque eso se llama FILBA, y el FILBA también es el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, con lo cual ahí tenemos 2 FILBAs, pero me refiero a la feria, que es una feria que se hace en un predio muy grande, que se llama La Rural, y a la cual asisten, dicen, 1 millón de personas todos los años. Ese millón de personas que va, en una inmensa mayoría no compra un libro, compra quizá otro tipo de material gráfico, revistas para pintar mandalas o cosas para hacer crucigramas, o simplemente va de paseo, va a pasar un lindo día
Tienen esta esquizofrenia en la crianza, donde le compran muchos libros a los hijos, pero ninguno para ellos. Si tus hijos no te ven leer, ¿por qué leerían lo que vos le comprás? Digamos? Bueno, y los pocos que compran cuando van a la feria, en general van a los dos grandes stands que dominan el centro de la feria, que son por supuesto el Grupo Planeta y Random. Y las independientes formamos una especie de órbita periférica, estamos en la feria, pero en stands colectivos, más pequeños y por supuesto con un nivel de ventas menor. La segunda feria, el gran encuentro libresco, digamos, en Buenos Aires, es lo que se llama la Feria de Editores. La Feria de Editores se hace en agosto, la otra se hace en abril. Y allí estamos los editores independientes, nada más. Dura solamente 3 días, la otra dura 3 semanas. Nosotros vendemos tanto en esos 3 días como lo que vendemos en las 3 semanas de la Feria Internacional del Libro Gratuito. Porque allí ves donde va la minoría intensa de la que hablo. Lo cual me lleva a, no me quiero extender demasiado, pero a tratar de surcir o hilar algunas cosas que se dijeron en el coloquio para volver al inicio. Lo primero es que este coloquio estuvo muy marcado por las reivindicaciones y los reclamos que están realizando los docentes de Rutgers en reclamo de mejoras salariales y de los nombramientos correspondientes en los cargos docentes. Y es un reclamo que se le hace al Estado de New Jersey, si no me equivoco, ¿no? Se le hace a un Estado. Y a mí lo que me pareció después, escuchando las ponencias que tuvimos y los conversatorios que tuvimos en este coloquio, es que hay algunas palabras que se repetían, o algunas sensaciones. A veces eran palabras, sintagmas, significantes concretos, y a veces eran sensaciones. Una era la sensación de opresión. Casi todos los editores independientes nos sentimos oprimidos. Algunos se sienten oprimidos por el Estado, como este Estado que le da la espalda a los docentes de radio, como el muchacho que era editor cubano, que sentía que la política del Estado cubano oprimía sus posibilidades de editar ciertos libros en la isla, y entonces se fue al exterior. Como oprimidos por otro tipo de Estado, capitalista, patriarcal, decime Beatriz, había como 4 adjetivos, era capitalista, patriarcal, imperialista, colonialista y algo más, que rige los destinos de Puerto Rico. Otros nos sentimos oprimidos por el mercado. Alfonso habló un poco del tema de la opresión del pensamiento hegemónico y de cómo salir a editar cosas que planteen alternativas a ese pensamiento hegemónico. Por supuesto, no es que ustedes no están esperando que yo después ahora resuelva esto, ¿no? Simplemente estoy planteando el síntoma común, no es que ahora voy a decir, bueno, ustedes saben que Buenos Aires es muy psicoanalítica, acá es donde yo digo, bueno, lo seguimos la sesión que viene, no, pero sí quiero decir, también hubo una conversación muy interesante en un pasillo entre Luis Otoniel y Alejandra Alcorta, que donde ya estábamos fuera de las ponencias oficiales, donde se mencionó la palabra libertad y la palabra control, y como muchas veces Otoniel dijo textualmente, cuando creemos que queremos libertad, en realidad lo que queremos es control. Y parece que hay o control sobre sí mismo, digamos, ¿no? Que me parece que se entronca directamente con lo que decía Javier hoy, que en realidad lo que uno busca es cierta autonomía. También, en un punto es una autonomía, la de los editores independientes, digo, que acá es donde me gano el odio de todos ustedes, pero en cierto modo es una autonomía un poco narcisista, porque lo que uno quiere es autonomía para intervenir en el espacio público, ¿no? Para decidir qué pongo en circulación y qué quiero que lean los lectores, ¿no? Hay una voluntad de incidir y de influir sobre el otro en nuestro trabajo, digamos, ¿no? No es un trabajo solipsista que quiere una autonomía para ver de qué color pinta la pared de su dormitorio, digamos, es una autonomía lanzada hacia el otro. No la critico ni la defiendo, digo, simplemente es una autonomía lanzada al espacio público, no es una autonomía solipsista. Por supuesto que esa autonomía siempre es una ilusión, en el sentido de que el Estado siempre está. El Estado está poniendo el IVA al 19 o poniéndolo al 0, el Estado está poniendo, en Buenos Aires, en Argentina hay ley de precio único, el libro sale lo mismo en todos los sitios, es decir que el Estado dice, y esto colabora con la vida de las librerías más que de las editoriales, ¿no? Porque dice, bueno, no es que Walmart lo puede poner a $3 y la librería del barrio lo puede poner a 15, y entonces el dumping a favor de Walmart hace que la librería quiebre, digamos. Es decir, el Estado está, con lo cual la autonomía nunca es completamente
absoluta, el mercado también está, sea para excluirnos, para denotarnos, despreciarnos o para hacernos un hueco o lo que fuera, o creamos nuestro propio mercado, pero digo, está, y además está, y lo sabemos todos, la voluntad del otro, digamos, ¿no? Del autor que te dice, no, del autor que te dice, yo quiero que esté en mi book, del autor que te dice, pero ¿cuándo sale mi libro? Del autor que te dice, pero tiene muchas erratas, no lo leíste, es como te digo, no es que la autonomía, siempre es como una ilusión o un horizonte de autonomía el que uno puede perseguir. Y la otra palabra que me llamó la atención, y que cierro aquí porque nos van a echar, la otra palabra que me llamó la atención y que apareció mucho y que me remite a lo que yo quería decir al comienzo y no dije, es la palabra amigos o amistad o amigues o amigas. Y a mí lo que me resulta más estimulante, ya les dije, yo no quería ser editor, yo quería escribir y terminé atrapado dentro de la editorial. Hace 20 años que estoy atrapado dentro de la editorial y no puedo salir. No sé si les pasa a alguno de ustedes, ¿no? Yo quería ser leñador, quería ser leñatero, quería ser. Y quedé atrapado dentro de una editorial. Pero lo que sí me sigue pareciendo estimulante y encantador de este oficio en el que estamos es cómo se crean lazos afectivos con, hablando de alianzas, ¿no? No solo con los otros editores y editoras, sino con los autores y con las autoras, con las libreras y los libreros, sobre todo con algunas libreras y libreros, digamos, ¿no? Que conciben la circulación de los libros de una determinada manera, con críticos culturales, con críticas culturales, con traductores, bueno, etcétera, con una serie de personas que forman este ecosistema que, al menos en el caso argentino, me parece, son finalmente los que terminan conformando esa minoría intensa a través de la cual circula. Hay una famosa frase de Martín Coan, el escritor argentino, que es "somos 3000, juntémonos en el Gran Rex", que es un teatro, y resolvamos el tema editorial, porque entre escritores, autores, críticos, traductores y editores somos 3000. No somos 3000, somos bastante más, pero la metáfora es esa, funciona y se crean lazos muy hermosos de amistad, y cierro con esto, entre los cuales yo tuve la suerte de crear lazos con Luis Otoniel y con Jeffrey Lores, y es por eso que estoy aquí, les agradezco la oportunidad de poder venir a charlar con todos ustedes. Tengo otra autora aquí dentro que es él. Y me parece que es esa red, que es una red quizá simbólica y anímica antes que material. A ninguno le he pedido dinero todavía. Es una red que me parece que nos sostiene mutuamente, y ojalá esa red pueda ampliarse para ser continental, digamos, y no meramente nacional. Bueno, muchas gracias a los tres. Vamos a abrir, yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntas. Nicole y Fernando, tres. Nicole, Fernando y acá. Yo creo que podemos irnos hasta las 7, creo. De la mañana. Ok, vamos. Mi pregunta es bien sencilla y es para Astrid y Sebastián, porque Daniel ya la contestó, y es que si pudieran hablar de manera un poquito más específica de ese catálogo. ¿Catálogo? Sí. Sí, en el caso de Antílope, publicamos, para empezar nos gusta hacer colecciones, solo para obviamente encontrar libros que van a estar fuera de esas colecciones. Eso es como algo que nos encanta. Entonces tenemos una colección de poesía y anda circulando por ahí justo la traducción de Ciudadana, por allá, que no está en la colección de poesía, pero también está dentro de nuestro catálogo. Tenemos una colección de ensayo, crónica, un poco como, como textos un poco híbridos que se pueden agrupar ahí. Luego está también una colección de narrativa, donde por también lazos de amistad y comunidad, digamos, comunidad de amigues. Hemos publicado mayormente primeras novelas de autores jóvenes, entonces está muy por ahí, pero en realidad no era la intención, digamos. Y en el caso está muy nutrida, digamos, como hay mayormente mujeres en nuestro catálogo, aunque tampoco ha sido
intencionalmente que sea solo mujeres, pero hay muchas más mujeres. Y también hay un panorama muy amplio de América Latina, ¿no? Que nos interesa un montón leer como a nuestras colegas y ir encontrando como puentes también para llegar a ellas, para poder trabajar con ellas, bueno, con ellas en general, pero han sido mayormente mujeres. Entonces, y también sí, tenemos igual, ¿no? Como algunas, estamos como haciendo también un poco un viraje con respecto a los derechos justo de autor. Hay autores que nos han pedido explícitamente que sus libros también estén un poco como en el catálogo de Pez Espiral, ¿no? Abiertos y disponibles al público, y eso es algo que estamos trabajando también, que nos importa un montón también, pero básicamente eso. Entropía tiene casi 100, creo que es 98 libros, no, 97, 98 libros, distribuidos en, creo que son 9 colecciones, pero el grueso del catálogo, y por aquello que Entropía trascendió más, es aquello que tiene que ver con la narrativa, digamos, y la mayor parte, dentro de esos 100 títulos debe haber 40 y algo que son novelas. Luego hay una colección de cuentos, hay una colección que se llama Apostillas, que es una colección que a mí me encanta y que es una colección de no ficción, llamémosle. A mí el término no ficción no me convence. Tampoco el término ficción me convence, pero digamos que son ensayos de autor o ensayos en primera persona. Que es una colección que a mí me gusta porque nos dio acceso a autores y autoras que yo admiro mucho, como María Negroni, Sergio Sheffer, Marcelo Cohen, digamos. Es una colección donde han publicado libros que a mí me fascinan mucho. Luego tenemos una colecciones algo más raquíticas, que tienen pocos títulos, una de crónicas, una de crítica un poquito más académica, pero que tiene solo 2 títulos. Una dedicada al cine, donde hay 3 títulos. De poesía hemos publicado un solo libro nosotros, porque nos conmovió, era la obra reunida de un poeta argentino que murió poco después de que lo publicáramos, se llamaba Alberto Spumber, un hombre que se exilió durante la dictadura, que era muy amigo de Juan Gelman, que es un poeta argentino muy importante. Nosotros casi que teníamos como norma no publicar poesía, porque ya estábamos completamente abrumados de la cantidad de manuscritos que nos llegan de narrativa, como para además abrir la puerta a los poetas, que todos sabemos que son el principal enemigo. Nos daba miedo y además hay 2 frases que deben quedar de este coloquio. Una es: el dinero no regresa, y el segundo es: miedo a los poetas. Pero bueno, Alberto nos conmovió y nos convenció de que publicáramos su poesía reunida. Me estoy olvidando quizá de alguna colección de teatro. Hay una colección de teatro donde hemos publicado a colectivos, a autores individuales y también a colectivos de teatro que hacen sus obras en distintos sitios, y creo que no tiene ninguna más, no me estoy olvidando de nada. Sí, gracias. Bueno, ¿escuchan? Me interesa mucho algo que dijo hace rato, bueno, lo que lo dio Sebastián, sí, hace unos minutos. Acerca de esta supuesta voluntad de intervención de los editores, las editoras, sobre un espacio público o un campo literario, como le quieran decir, ¿no? Digamos, si suponemos que existe esta voluntad de intervención personal, no puede ser muy autónoma en el sentido de: yo quiero publicar este libro y lo publico porque quiero y porque me interesa, etc., ¿no? Está esa discusión con el autor, con la autora, ¿no? Con los autores. Pero también hay una especie, bueno, supongo, es ahí donde quiero que me digan, ¿no? Yo tengo una serie de concepciones de escucha o lectura de qué es lo que puede interesarle a sea cual sea la comunidad en la que ustedes imaginan que podría leerse este libro, ¿no? O sea, uno agarra y publica lo que quiere, o... Yo lo quiero y escondo la mano. Sí.
Yo nunca he pensado en un público, jamás. Pienso en la obra, en la conexión que tengo con el autor, y generalmente son propuestas de editores que por algo lo están proponiendo, tienen una razón de que esto existe. Como ha pasado, las mayores discusiones han tenido que ver sobre por qué va a existir esta obra. Voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, cuando mi editor de traducciones trae a Perrin Le Carrec, trae una obra que se llama Rojo Puta y que habla sobre violencia doméstica. Entonces yo no pude terminar de leerlo, que era tan fuerte. Entonces no lograba entender cómo él, como editor y como traductor, quería poner esto en circulación. ¿Y por qué él siendo hombre? A mí no me calzaba. Bueno, eso, independientemente de cómo lo solucionamos, porque finalmente lo trabajamos con mujeres, la Pía, que es psicóloga, hizo todo el trabajo con la contratapa y también hizo las presentaciones, se habló sobre eso desde un lugar que tiene que ver con la salud mental y el feminismo. Eso así lo resolvimos, pero para que te des cuenta que en ningún momento dije, el público va a pensar que... No, es lo mismo. Después puede suceder que el libro funcione y que te digan, oye, sabes que necesito más. Una librería te dice, necesito más, y la escritora te puede decir, oye, sabes que mándate 500 ejemplares más porque está funcionando. Ahí tú recién apretas el botón y dice, sacamos las tapas de la bodega, como en la universidad, y se arman los 500 ejemplares y se mandan. Pero no, yo no creo que sea el camino. No sé si es que alguien hace eso, ustedes hacen eso. ¿Sí? Yo no sé hacer eso. Más bien, yo quería decir que a mí me gusta mucho esa imagen, como esa ilusión de que uno está concentrado, leyendo, buscando, haciendo cosas, y de pronto cuando alguien más comparte eso contigo, ¿no? Es decir, tú lo estás pensando, y de pronto el libro sale y empieza a encontrar un montón de lectores, ¿no? O sea, creo que ese proceso y esa... no porque sea algo que tú busques como tal, o por lo menos tampoco en el Antílope iba por ahí, pero sí en ese sentido de el gusto que da, enorme, como cuando empieza a encontrar justamente a su comunidad lectora, ¿no? Eso es increíble. Y sobre todo porque eso también nos motiva, en cierto sentido, por supuesto, a seguir trabajando en ese espacio como de preguntándonos qué vamos a publicar, qué estamos leyendo, qué estamos haciendo, pero también como un poco como sí, como que nos genera nuevas preguntas, ¿no? Entonces también como en ese juego de qué es lo que está sucediendo afuera, ¿no? Un poco también con los críticos, o sea, toda esa como ese ecosistema precisamente editorial, por supuesto que está ahí, ¿no? Como que debe ser. ¿Se respondió la pregunta, amigo? A ver, yo entiendo una cosa. A mí me pasan dos cuestiones con respecto a este tema. La primera es que yo me considero completamente incapaz de saber qué quiere el público. No tengo la más remota idea de qué quiere. Eso por un lado. Segundo, si lo supiera, no le daría lo que quiere. Porque hay que explicar la lógica del algoritmo de retroalimento, tu deseo narcisista de que yo te dé lo que te gusta para que te siga gustando lo mismo. No, yo prefiero desafiar en todo caso lo que le gusta. Si supiera qué es lo que le gusta, lo cual, repito, lo ignoro por completo, digamos. Y a mí me pasa, yo no sé si esto es porque soy completamente ineficiente en mi trabajo o ineficaz en mi trabajo, o si les ocurre a todos, a mí me sorprende a veces los títulos que funcionan bien. Yo digo, esto no lo va a comprar nadie, y funciona, y al revés también, de pensar, no, este libro sí, porque eso es lo segundo. Y lo tercero es, mi editorial es una editorial colectiva, somos 4. Y los 4, si bien nos conocemos hace mucho, y tenemos unas pocas coincidencias, 2 o 3 coincidencias básicas, también tenemos sensibilidades distintas. Entonces, cuando a Valeria le gusta algo, aunque a mí no me convenza mucho, confío en el criterio de Valeria y sé que si a Valeria le gusta va a haber lectores a los cuales les va a interesar eso. Y lo mismo me ocurre con Juan y con Gonzalo, que son mis otros 2 compañeros de aventuras. Así que en cierto modo esos 4 lectores iniciales que somos nosotros
en nuestra fantasía alucinada, representan un poco el universo de lectores potenciales que van a encontrar el libro luego. Como digo, a veces estamos los cuatro encantados con un libro. No voy a decir cuál, pero nos pasó con un libro en particular, era un libro que nos parecía... cuando señalo... No, había un libro en particular que no es ni de Eric ni de Luis. Había un libro en particular que era más caro, un libro mucho más extenso, que a mí me parecía fascinante y a mis otros 3 socios también, y que comercialmente no funcionó en absoluto. Y yo estoy orgulloso de haberlo editado y que haya tenido sus 100 lectores, digamos. Y hay otros que yo pensé que no iban a funcionar y han funcionado muy bien. Bien, en principio el panel está bárbaro, porque un poco se puede leer como que los tres hacen como una evaluación de lo que vienen haciendo, ¿no es cierto? Entonces la verdad que eso está bien y está bárbaro sentir la pasión, los tres apasionados. En el caso tuyo, Sebastián, dijiste la palabra, esto sigue siendo encantador. La verdad que ahí felicitarlos, ¿no? Felicitarte que, digamos, 20 años después algo te siga resultando encantador, ¿no? Bueno, pero entonces ahí, puntualmente, lo que decías al principio es que ustedes decidieron armar este barco y largarlo al mar en un momento en que el mar estaba en una situación horrible, porque la crisis de Argentina del 2001 era una implosión, era una distopía, o sea, era como decir, viste, cuando se dice no voy a traer un hijo al mundo, voy a traer una editorial al mundo en ese momento. O sea, nada, pedirte si podías ampliar un poquito, profundizar, ¿por qué tomaron esa decisión? Sí, hay una explicación, no digo completamente, pero mínimamente racional. Como decís, la situación era absolutamente desesperante, caótica. Había, no sé, quienes vienen de allí de los países cercanos lo recordarán, pero tuvimos jornadas de represión con 40 muertos en diciembre de 2001, tuvimos 5 presidentes en un mes y medio, con gestiones muy exitosas, los 5, y había un rey que se llamaba el Breve, ¿no? Como Rigoberto el Breve, digamos, ¿no? Pero ocurrió una cosa que benefició, yo esto no me pude explayar porque no conté mucho la historia, pero hubo un fenómeno que benefició a la industria editorial argentina en medio de ese caos, que fue el hecho de que después de 10 años de políticas neoliberales que habían establecido una falsa convertibilidad del 1 a 1, donde $1 salía $1 argentino, eso de golpe fue una fricción que se alimentó en base al endeudamiento externo, eso fue una burbuja que reventó, con lo cual el valor de la divisa se disparó después de la crisis, digamos. Entonces, de golpe, el dólar que valía 1 ahora valía de repente 14 o 18. Eso provocó que aquellos libros que habían inundado las librerías argentinas durante los 90, yo soy de la generación criada, amamantada por Anagrama, por Herralde, digamos. Es decir, yo iba a la librería cuando era joven y comprabas Busquets España o Anagrama España o empezaba a llegar a Acantilado, creo que puede ser, o después posterior. Acantilado, de esos de los 90 ya. Bueno, había como Acantilado, Sigüeyla, creo que estaba. Y las editoriales argentinas habían muerto como habían muerto las fábricas de las cinguerías y la industria. Casi todo lo que se podía importar, se importaba. Y la fabricación nacional había casi desaparecido. Esta mega devaluación lo que hizo fue provocar que los libros importados fuesen casi impagables. Lo que valía 1 valía 14 ahora. Entonces lo que valía 100 valía 1.400, ¿y se ve la cuenta? 1.400, no sé. O 14.000, no sé, ya ven por qué no hago dinero editando. No me sale la cuenta más básica. Y entonces es ahí en ese contexto que surge esta, no quiero decir primera camada, porque Argentina tenía una tradición en los 60 y los 50 de grandes editoriales independientes, estaba Sudamericana, Jorge Álvarez, De la Flor, había muchas editoriales de otras épocas, pero hubo una pequeña camada, entre las cuales estuvo Entropía, Interzona, Eterna Cadencia, Mansalva, una primera camada de esas 150 que hay ahora, que nace para ocupar ese nicho que habían dejado las editoriales españolas que
ya no podían vender sus productos. Ahí las españolas tardaron un tiempo en recuperarse y decir, bueno, hay que empezar a imprimir allá, vender allá con otro precio, ¿no? Pero hasta ese momento las españolas, no sé dónde imprimirían, supongo que en España, lo ponían en el barco y lo mandaban y lo vendían al mismo precio que en Madrid. El libro salía lo mismo en Madrid que en Buenos Aires y nos parecía barato. Eso, sumado a una circunstancia más específica de mi editorial de Entropía, que es que Valeria, la fundadora, o sea, la que tuvo la idea de crear la editorial, tenía sus ahorros en el país. Entonces dijo, bueno, mis ahorros, sí, las tenía en Uruguay. Entonces, de golpe dijo, estos ahorros que yo tenía, que antes no valían nada, de golpe se han valorizado mucho. Tenemos capital para iniciar una empresa. De todos modos, es cierto que creo que a muchos les habrá pasado, ¿no? No estamos hablando de la parte más ruinosa del asunto, pero por supuesto que una editorial al comienzo suele ser una empresa deficitaria. Hasta que llegás a tener cierta masa crítica de títulos, que en nuestro caso se dio cuando publicamos el título entre el 25 y el 30, la editorial la pérdida, tenés que tener, y esto se entronca con lo que decía Alfonso ayer, creo que cuando dijo, bueno, habría que ver de qué clases sociales provenimos quienes editamos, digamos. No sé si hay muchos editores que vengan de las clases populares, que dijeron, soy tornero o soy editor, no voy a ser editor, digamos. Entonces, es cierto que hay que tener un respaldo económico que te permita lanzarte a la aventura y decir, bueno, voy a perder plata durante los primeros 2 o 3 años. Y luego voy a empezar a recuperar con suerte, si te va bien, o a fundir, ¿no? que siempre es una opción. De modo que esas dos coyunturas, digamos, una más particular que era tener un cierto capital en dólares y la otra que era que el panorama de circulación de libros importados había cambiado radicalmente con la crisis, fueron los que posibilitaron la aparición de Entropía y de muchas otras editoriales independientes en esa época. Bien, bueno, muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos y todas por venir. Voy simplemente a recordar la programación de mañana. Mañana sigue este evento en Colombia a las 4 de la tarde con 2 mesas en homenaje a Sergio Chafek. A las 4 editar a Sergio Chafek y a las 6 un no homenaje a Sergio Chafek. Y el sábado tenemos, esto será en la Casa Hispánica en Colombia mañana. Y el sábado tenemos la Feria del Libro a las 11 de la mañana y fiesta y lecturas de los autores de las editoriales invitadas a las 5 de la tarde. Y eso va a pasar en Recirculation, que es un proyecto de la librería comunitaria Word Up en Washington Heights. Entonces seguimos viéndonos estos días. Muchas gracias.